juez juzga, no dice cuándo. Dice cuándo le pertenece a uno, cuándo le pertenece al otro. Ok. Pero el abogado, justamente, como dice la palabra, aboga por el derecho del otro. O sea que viene a explicar lo que dice la ley de forma que le convenga. Más clara para su cliente. O sea, como le conviene al cliente. Es un vocabulario alto, entonces, no todo el mundo. Pidiuk. O sea, si yo leo la ley, no voy a entender lo que necesito entender para poder aplicar la ley como corresponde, ¿correcto? Para eso necesito una persona que sea un técnico en cómo aplicarla, y más todavía un técnico que la amolde a lo que yo quiero que la ley diga para que funcione mejor para mí. Eso es básicamente lo que hace un abogado, ¿correcto? Dicho feo, digamos, pero es más o menos lo que hace, ¿no? Pasa lo mismo con la Torá, solo que no es con la cabana de amoldarla, sino para entenderla. Necesito saber cómo se lee correctamente lo que dice el texto, porque si no, no entiendo nada de lo que el texto dice. Y el texto dice un montón de información, está en la Torá está escrito todo. La Mishnah, también en el Masajet Avot, pero en el quinto Perek hay una Mishnah que dice Afoch ba ve afoch va shakol ba. Da la vuelta y da la vuelta porque todo está en ella. Es decir, no importa lo que uno esté buscando, toda la información de la creación está en la Torá, pero no está escrita así fácil de leer. Ese es todo el problema. Entonces necesito estudiarla para poder entenderla, pero para estudiarla no es leerla, porque leerlo puedo leerlo, no hay problema. El problema es que necesito entenderlo, para eso necesito lo que llamamos la Torá oral. Un ejemplo práctico del día a día también es que si ustedes, del país que ustedes vengan, ¿no?, toman un periódico, lo leen, hay un montón de información que ustedes necesitan tener para poder leer el libro, el periódico. Por ejemplo, si ustedes toman un periódico de Venezuela, ¿hay alguien acá de Venezuela? Ya. Baruch Hashem. ¿Usted vivió? Ah, ok. ¿Y de los que se escaparon en el 73? Ok. Usted toma un periódico de Venezuela y necesita saber quién es Maduro, quién es Chávez, quién es toda la oposición, qué es lo que está pasando, para poder entender lo que dice la historia que sea que uno esté leyendo. Eso es lo que llamamos un contexto. Si yo no tengo el contexto, no tengo idea de lo que está diciendo el texto, y puede ser cualquier cosa. Yo puedo tomar el texto y decir que el texto dice una cosa que no está diciendo porque no tengo el contexto. ¿Sí? O como mucha gente reclama, me sacaron de contexto. ¿Sí? Es una forma fácil de sacarse un montón de problemas. Lo que pasa es que ustedes no entendiendo lo que yo estaba diciendo en general. En ese contexto, lo que yo estaba diciendo significaba esto. Pero si yo tomo eso y lo pongo en otro contexto, en realidad lo que estoy diciendo es otra cosa. Depende de la situación, depende de un montón de otras cosas. Es lo que llamamos un contexto. La Torá oral es el contexto para poder entender lo que dice la Torá escrita. Eso es lo que dicen los Rishonim. ¿Ok? Tenemos el contexto y tenemos el texto. Y esta parte de acá es la crítica. ¿Por qué? Porque la Torá no está ahí stamp. Cuando hablamos de la Torá, hablamos de un pacto entre Hashem y Am Israel. Y por lo tanto, no es lo que yo estoy leyendo o dejando de leer, o entendiendo o no entendiendo lo que está diciendo el texto en lo concreto. Tiene que ver con cuál es mi intención cuando lo leo. Y cuál es la intención de Hashem cuando la entregó. La intención fue generar un vínculo. Yo quiero tener el vínculo y ellos quieren, sí, Hashem quiere generar el vínculo conmigo y con todo el pueblo. Entonces la Torá tiene un objetivo. Ese objetivo es tener un vínculo, un pacto. Para que exista ese vínculo se requiere un texto que sea bien entendido. Pero el objetivo es el pacto, no es el texto y no es el contexto. ¿Se entendió hasta aquí? Ahora sí, dentro de esta parte de aquí, que lo llamamos la Torá oral, existen varias partes. Está la Torá de la Kabbalah, que significa lo recibido, ¿sí? Kabbalah de Lekabel es recibir. Kabbalah es la recepción. Y no necesariamente es algo, o sea, es algo que probablemente yo no hubiese pensado solo, pero ahora que lo recibí, tiene todo el sentido. Y esto a su vez está dividido en dos partes.
lo práctico y lo filosófico. ¿Okay? Esto de acá es lo alágico. La alajá, es decir, la forma correcta de hacer las cosas. Alajá no significa ley. Hok se dice ley en hebreo. Hok. Jukim. Jukim o mishpatim. ¿Sí? Hok. Así. Hok es una ley que viene de la palabra hakak, que significa esculpido, grabado, ¿sí? En algo. Esto es una ley. Perdón, esto es una ley que está grabada en la realidad. Entonces está la relación. ¿Okay? Hok. Entonces, ¿qué es lo que es una alajá? Alajá es lo que en inglés se dice way. ¿Sí? En inglés es un way. Y nosotros lo traducimos como forma. Es la forma de hacer las cosas. Cuando ustedes toman el lápiz, lo toman de una forma correcta o lo toman de una forma incorrecta. ¿Correcto? Pero no viene del colegio. De alajá, la lejet. Alajá de la leja. No, de la lejet. Caminar. Pero no, caminar no es forma. Es acción. Cuando yo camino, estoy yendo de una forma en particular. Es como la forma en que... Es como un derech. Es como derech. Un modo. Si quieres, modo. Modo también puede traducirse. ¿Entiendes? No es una traducción literal, porque en español no tiene la misma connotación. Por eso lo traduje como en inglés. ¿Ok? La halajá es la forma correcta de hacer las cosas, que es propio de dos cosas. Una, de cómo es la realidad, y dos, cómo la tengo que entender. La realidad es de una determinada forma y yo la tengo que usar de otra forma, y entre las dos cosas se genera la realidad. La forma de entender cómo se usa tiene que ver con la Torá. La forma que la naturaleza es. No tengo nada que arreglarme al respecto. ¿Está bien? Eso es la parte alágica. Y después está todo lo que la Haggadah, si quieren. Haggadah es relato, lo histórico, lo contextual, lo cultural que está asociado, ¿sí? Si quieren, lo cultural. No, todo esto está compilado en un par de cosas. La Mishnah. No, Mishnah. El Midrash. El Midrash, ¿sí? Y el Minhag. La costumbre, porque tiene que ver con cómo la gente entendía cómo se tenía que hacer entonces. De lo que yo recibo, parte de la cultura de lo que la situación es. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del mal de ojo? ¿De dónde viene eso? No. Es una cosa cultural muy, muy antigua que tiene que ver con una costumbre que no tiene el nivel de halajá, ¿sí? No están las Mishnayot en forma explícita, algunas sí, pero no tiene que ver con lo que normalmente se entiende como mal de ojo en la Mishnah, ¿sí? Pero también ahí abajo sería Gemara. Gemara es un estudio de la Mishnah, poniéndola en contexto del Midrash, ¿sí? Y esta Mishnah en realidad también aquí está sumada a la Beraita. Es aquí donde estamos parados con la Mishnah de Avot, en la que vamos a meternos. Es la Beraita. O sea, pensé que Beraita. Yo pensé que era Talmud, no sé lo que es Beraita, ¿no? La Gemara, ya que se está metiendo en ese problema, terminemos de meternos en el problema. La Mishnah
si vamos a hacer un zoom aquí, la Mishnah es un compendio de ideas. Cada Mishnah tiene una idea fundamental y está dividida en dinim, en conceptos específicos que aplican sobre esa idea, ¿ok? Pero no las puedo entender así, leyéndolas de una vez, no voy a entender nada. Entonces se necesita hacer un estudio para terminar de comprender. ¿Cómo se dice terminar en hebreo? En arameo se dice ligmor es en hebreo. Lesayem, ligmor. La palabra Gemara viene de aquí. Gemara es entender completamente lo que dice la Mishnah. Para poder entender completamente lo que dice la Mishnah, tengo que tomar los pedazos de la Mishnah y compararlos con las Beraitot, con los Midrashim, con los Minhagim y con las cosas que recibimos y pensar para hacerlo coherente. Eso es lo que llamamos O sea, como que decodificar. Talmud. La Gemara decodifica la Mishnah. La Gemara lo que hace es estudiar, desarmar y decodificar la Gemara. La Mishnah. Correcto. Por eso, si ustedes ven una página de Gemara, la página de Gemara tiene una parte en el centro. Si ustedes ven el principio de una Gemara, siempre aparece la Mishnah, aparece así, Mishnah, y después dice así. La Mishnah empieza aquí y cuentan toda la Mishnah, y a continuación de esto empiezan a desarmar qué es lo que dijo la Mishnah. Y traen Beraitot porque tienen que ser coherentes. La Mishnah tiene que ser coherente con la Beraitá o explicar cuál es la diferencia entre esto y esto otro. ¿Okay? A partir de esto aprendemos entonces la halajá. Es decir, una vez que entendí lo que dijeron en la Mishnah, que es ese pedacito de aquí de toda la Torah oral, ¿sí? Por eso tiene que ser coherente la Mishnah con la Kabbalah, con los Midrashim, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es coherente. Es impresionante que sea coherente, porque la cantidad de gente que está metida ahí es impresionante. ¿Cómo se definiría lo que es Mishnah? Mishnah es un pedacito de información coherente de lo que llamamos Torah oral, que me explica cómo entender la Torah. Tipo pedazos más como subrayados, así. No, Sí, pero son sí, síntesis, pero- conceptos específicos, son conceptos específicos que tienen subcategorías, pero son un concepto. Cada Mishnah es un concepto. ¿Ok? Solo entender esto y recordarlo va a ser un tema. Solamente cómo funciona este cuento. Sobre esto, el Talmud fue compilado hasta el año 400, más o menos en Babel, el que nosotros usamos en general. Hay otro que fue compilado. El Yerushalmi en realidad no fue compilado en Jerusalén, fue compilado en el Galil hasta el año 300, 250, 300. Después, antes de que fuéramos expulsados, y por eso no se terminó de compilar bien. Pero nosotros usamos el Babli, no el Yerushalmi. A veces lo tomamos en cuenta para el Halajá, pero el Ikar. Pero el Babli era con todos los japoneses. Depende a quién le pregunta y qué es lo que está preguntando y por qué a qué se refiere. Hay un entendimiento que tiene que ver con la... lo que fuera, no me voy a meter ahí. Esas cosas que no vamos a meternos a explicar, ¿ok? Acá se aplica. ¿Ok? Entonces lo que estoy tratando de explicar es que después del año 400 se cerró el Talmud. El Talmud es el estudio, ¿correcto? El estudio de la Mishnah se cerró. Y después de eso vinieron distintas épocas. Los Gaonim, los Reish Galuta y los Rishonim y finalmente los Aharonim, que es el periodo en el que nosotros nos encontramos. Entre el año 400, 450, que se cerró el Talmud, y hasta hoy ha habido básicamente tres grandes periodos en la historia de la tradición. Los Gaonim, los genios, que lideraron el mundo de Babilonia hasta el año 1000, poquito antes del año 1000, al año 900, 950, y después vinieron los Rishonim, que fueron gente como el Rambam, Rashi, Rif, Rosh, Rabbeinu Yonah de Jule, que fueron gente impresionante, que conocía todo esto y todo sin problema, y aparte de eso tenía una visión clara de cómo funcionaba. ¿Alguna de ustedes estudió psicología?
¿Pretende estudiar psicología? ¿Sí? No, me dieron clase en la escuela. No importa. No me sé. Entonces, esa gente llegó a un grado de coherencia interna tal que hoy estaba conversando con una psicóloga y le comenté cómo es la coherencia. Me dijo, eso es imposible que suceda. Pero eso era como la gente era en ese tiempo. Estamos hablando de los Rishonim. Después de los Rishonim vienen los Aharonim, que es el periodo en el que nos encontramos hoy. ¿Okay? Hay un último punto para recordar solamente. Los Tanaim son el tiempo de aquí. Estos de aquí fueron los Tanaim. Estos de aquí fueron los Tanaim, los que lo escribieron. La Mishnah, la Beraitá, el Midrash y la Tanaim, Amoraim, que fueron los que escribieron la Gemara. Sí. Y después tuvieron los Gaonim, los Rishonim y los Aharonim. Creo que aquí tenían una... ¿Ah? ¿Qué cosa? Gaonim, ¿cuáles son? Gaonim son después de los Amoraim, antes de los Rishonim. Gente que lideró... Un segundo. Déjenme hacer una línea de tiempo más o menos para que se hagan la idea. Entonces, aquí está, vamos a suponer que aquí está la entrega de la Torá. ¿Okay? Después de la entrega de la Torá, que fue hace más o menos ¿cuánto? 3.000 años. ¿Un poquito más? 3.400 años más o menos. Hace unos 3.400 años acá. 3.300 y algo. ¿Ok? Tuvimos el periodo de los Shoftim y los Nevi'im. Primero los Shoftim, que fueron los Shoftim fueron sí, fueron como 200 años, cortito. ¿Sí? Después estuvieron, sí, más o menos. Después estuvieron los Nevi'im, que duraron hasta la destrucción del primer templo, que fue cuando se destruyó el primer templo. 587 antes En el menos 570. Depende a quién le pregunte, pero digamos más o menos 570 antes de la era común. ¿Sí? En 3400 los... Nos entregaron la Torah. Kadosh Baruj Hu nos dio la Torah. ¿Sí? Hace unos 3.400 años. Hace 3.400 años. En el año 2248. Sí, no le puse el año porque no estoy seguro cuál es la... No es que no se sepa, yo no me acuerdo. ¿Ok? Anik Rak Ben Adam, Pasad Adam, Malazot. ¿Ok? Después están los Nevi'im, que duraron hasta después de la destrucción, 70 años después, como hasta el año 500, más o menos. Segundo templo. El periodo del primer templo fueron 400 y tantos años. 411 años, de hecho. ¿No se podría hacer como de 3.400 y ir para adelante hasta 5.798 ahora? Lo que fuera. Yo le puse... Ok, le voy a borrar esto para que no se pongan nerviosas. No, ese está bien. No, eso estaba mal. eso estaba mal porque el resto estamos viendo en nomenclatura actual. Así que... si en el 570 se destruyó el templo y duró 411 años, ¿en qué año se construyó el templo? El segundo 981. ¿Sí? duró ¿cuántos años? 400. 411. No me acuerdo si 411 o 410. Ay, sí, por favor. Tenemos Un menjunje. Lo que fuera, no es relevante porque hasta aquí están los Nevi'im. Estos son los Nevi'im. ¿Desde qué tiempo a qué? Después de los Shoftim y antes de hasta todo, aquí están los Shoftim. ¿Viene justo después de matar a los Shoftim? Claro. El primer Shofet, ¿quién era? Yoshua, que era el estudiante de Moshe. Tanto los Shoftim, después están los Nevi'im, que llegaron hasta los Anshe Knesset HaGedolá, y a partir de los Anshe Knesset HaGedolá empiezan los Tanaim. ¿Sí? Que duraron hasta el año 250.
más 250. ¿Ok? Y los Tanaim, cuando cerraron la Mishnah, el Midrash y etcétera, terminaron eso y empezaron las Amoraim, que duraron hasta el año 450. Amoraim. ¿Tiene un significado el nombre? Amorá es alguien que dice cosas. Tana es el que enseña. Naví es el que profetiza. Shofet es el que juzga. Después de los Amoraim hay un periodo de Rosh Galuta, pero es muy chiquitito. Vienen los Gaonim. Los Gaonim lideraron a nuestro pueblo hasta el año 950, más o menos. Entre el año 950 y el año 1550, más o menos. Gaón es de genio. Genio. Gaón es un genio. ¿Sí? Ese 250 es ya de la era actual. Claro, si no le hubiese puesto un menos. Fui coherente en ese aspecto, por lo menos fui coherente. No sé si mucho, pero por lo menos en eso fui coherente. ¿Ok? Hasta el año 1550, más o menos, este es el periodo de los Rishonim. Los Rishonim, los primeros. Los primeros en escribir. Toda la tradición oral se empezó a expandir. Fueron los primeros en imprimir, porque aquí empezó la imprenta en este periodo. Fueron los primeros en imprimir la Torá, imprimir sus discusiones y sus aprendizajes. Y a partir de entonces y hasta hoy están los Aharonim. ¿Sí? Para que se hagan una ideilla. ¿Pero qué son esas como épocas del pueblo judío? Épocas de la tradición, de la Torá. Pero después de Gionim, Rishonim, dice Rishonim. Aharonim. Ah, dice Rishonim. Aquí dice Rishonim, o pretende decir Rishonim, aquí pretende decir Aharonim. Están como caracterizados por cosas que pasaron. Claro. En un tiempo estudiaron más algo, en otro tiempo. No, estudiaron todo, pero entendían de una determinada forma y se relacionaban con el pueblo de una determinada forma. Pero raro, nunca entendí por qué se llama Rishonim, o sea, claramente no son los Rishonim. Pues son los primeros que empezaron a escribir sus debates, sus charlas, sus cosas. Los primeros que compilaron alajá práctica fueron los Rishonim. El Rif fue el primero que hizo un compendio, el Rambam hizo un Mishneh Torah. Aparte coincide Después- en la época de nuestro calendario, que se empieza la escritura, ¿no? ¿No? La escritura es bastante anterior. De- ¿Se refiere a la imprenta? Sí. La imprenta. Sí. Por eso, De de hecho, libros. los primeros libros que se imprimieron fueron todos libros judíos. El comentario de Rashi fue uno de los primeros libros que se imprimió, creo que fue el primero. ¿Ok? Para que se hagan una idea. Nosotros vamos a estar analizando algo que escribieron acá, en los Tanaim. ¿Ok? La característica, nosotros los Aharonim, estamos en este periodo de acá, o sea, no nosotros no somos Aharonim, no somos nada. Los que son Aharonim son los grandes, así los Rabanim que lideran la generación, a eso se les llama los Aharonim, no a un petete como yo, digamos. ¿Okay? Ese no es el concepto. No, para que se hagan una idea, no es que nosotros somos parte de esta cadena como... No. ¿Ok? Pero llega hasta grandes del ilustrador, por ejemplo, el Rabo de Yosef. Era Aharón. Pero Aharón, si ustedes ven los textos, lo vamos a ver cuando estemos estudiando la Halajá, la Mishnah Brura, por ejemplo, el Hafetz Haim, que escribió la Mishnah Brura, él no toma decisiones, solo dice lo que los Rishonim o los Aharonim anteriores a él ya habían comentado, porque él no se atreve porque es muy chico. Estamos hablando del Gaón, del Hafetz Haim, o estamos hablando de Rabobadia o de Rabbi Eliashib. Ellos no dicen cosas que se les ocurrieron a ellos así como ¡tan! Se me ocurrió. No. Ellos todos vienen montados arriba de los Rishonim. Y los Rishonim vienen todos montados arriba de los Gaonim. Los Gaonim todos montados arriba de los Amoraim. Y los Amoraim todos montados arriba de los Tanaim, Bejul y Patras. Y la diferencia, para que se hagan una idea, es la siguiente. Cuando un Aharón escribe, lo que escribe lo tengo que entender contextualmente.
Es decir, puede ser que se equivoque, las palabras no necesariamente son las correctas. Cuando un Rishon escribe, no se equivoca ni una palabra, todo lo que dice es lo que quiere decir. Así que tengo que aprender palabra por palabra y en el orden que lo puso, distinto completamente. Pero eso es un Rishon. Un Gaón dice la mitad de lo que necesita decir porque el resto se puede entender solo. Y eso es un Gaón, porque una Morá viene a explicar lo que dice el Tana. El Amorá viene a explicar cuáles son todos los pensamientos factibles sobre una idea particular. El Tana es el que sintetiza cuáles son todas las ideas factibles. Y ese es el Tana. El Naví no es imaginable. Es un tipo que está conectado con la realidad así como en banda ancha, como completamente en otro nivel. ¿Qué es lo que dice el Tana? El Tana es el que describe toda la realidad factible y lo hace ordenado y limpio. Es una cosa absolutamente incomprensible cómo lo logran, pero lo hacían. Así que nosotros vamos a meternos en la pata de los caballos fácilmente. Vamos a ir al Perek Shishi de la Mishnah Nabot y vamos a hacer el proceso que vamos a seguir para estudiar. Va a ser así: vamos a leer. Como aquí hay gente que lee bien hebreo, entonces esa gente que lee bien hebreo va a leer hebreo y nos va a traducir lo que dice la Mishnah, la Beraitá. Voy a llamarla intercambiable Mishnah y Beraitá porque no quiero, porque yo no soy un top, soy de los de abajo, así que yo me equivoco mucho. Así que permítame la licencia de a veces llamarla Mishnah y a veces Beraitá. Voy a tratar de acordarme de decir Beraitá, pero si no, que sepan que esta es una Beraitá. Vamos a leerlo, vamos a traducirlo. ¿Okay? Cuando hagamos la traducción, vamos a tratar de ser lo más precisos posible en la traducción de lo que digamos. Una vez que se termina la traducción, empieza el trabajo en serio, que es decir primero qué es lo que nosotros hubiésemos dicho en vez de decir lo que la Mishnah dice. Cuando ya hemos dicho eso, tenemos que notar la diferencia y qué implica la diferencia. ¿Okay? Cuando ya hemos entendido qué es lo que implica la diferencia, vamos a tener una nueva perspectiva de la realidad. Y es ahí donde estamos apuntando. No es la intención leer y decir, ah, ya lo leí. Eso no me interesa. Y espero que no le interese a ninguno de ustedes al final de este año, digamos. En la Kavaná es que al principio va a ser raro y probablemente difícil para algunas de ustedes sobre todo. Pero es un proceso que es muy importante que hagan porque las va a liberar, que es a lo que yo apunto. Es muy importante para mí que entiendan un montón de principios básicos en las clases. Las clases en general son constructivas, las que yo hago. Es decir, una se monta sobre cosas que ya dije antes. Entonces es importante que ustedes tengan en la cabeza, por lo menos básicamente las ideas principales de lo que estamos diciendo, es importante que estén en la cabeza. ¿Ok? Eso es una cosa que es importante. 2. Necesito que me hagan el favor gigantesco y que sea un acuerdo que no va a haber teléfonos ni encima de la mesa, ni debajo de la mesa, ni con sonido, ni sin sonido, ninguna cosa, ¿ok? Porque a mí me distrae. He tenido malas experiencias, el mes pasado tuve una muy mala experiencia, pero hubo otros momentos en los que también he tenido malas experiencias. La gente que está con el celular encendido, y les voy a contar una cosa que me pasó a mí, no puede estar completamente presente en la clase. Y esta va a ser una clase en la que les voy a exigir que piensen. Y si no están presentes no van a poder hacerlo. ¿Ok? En lo particular les cuento una cosa que me pasó a mí. Yo estaba estudiando en la Yeshivat Mir, ahí en Rockford, la Yeshivat Mir, y yo tenía un celular que era más chico que esto, que tengo ahora. Era como de este estilo. Y lo llevaba hasta un día que dije, ya, chao, no lo llevo más, porque me distraía, me estaban llamando, lo que fuera, yo estaba preocupado, lo dejé afuera. Pasó como un par de meses, y un día estaba esperando una llamada importante. ¿Ok? Así que le puse en silencio, con vibración, el celular. Y no logré sacar bien la llamada en todo el día. Dejé el celular afuera y pude entenderla inmediatamente.
porque uno necesita todas las neuronas puestas cuando está tratando de entender. ¿Okay? Estas maquinitas son espectaculares en muchos sentidos, para concentrarse son pésimas. Así que les pido por favor que queden afuera, ¿okay? Queden afuera, queden apagados, queden en los bolsones, donde ustedes quieran, pero no, ciertamente no interactúen con ellas, ¿okay? Lo tercero que les quiero pedir es que todas las clases que tengamos juntos las sinteticen. Traten de juntarse con alguien, conversarla y llegar a las ideas principales de lo que ya hemos dicho. Si no lo hacen, van a verlo, es parte de lo que vamos a aprender aquí en la tercera parte del estudio de la Mishnah en particular que vamos a ver. Si no lo hacen, van a perder el 80% en los primeros 15 minutos. Lo que sea que hayan escuchado, se les va a olvidar en los primeros 15 minutos. Eso es lo que muestran las estadísticas. Y a los 2 días no van a saber nada, literalmente, nada. No importa lo que yo les diga, no importa lo increíble o poco increíble que puedan encontrar lo que se diga acá, no les va a servir para nada. Mi intención no es que ustedes estén aquí y digan, ajá. Bueno, yo la materia ya la conozco. No es para mí, es para ustedes. Para mí es muy importante que ustedes la aprovechen. Y todas las preguntas son bienvenidas todo el tiempo. Incluso cuando nos distraen un poco del objetivo, prefiero contestar muchas veces preguntas que no están directamente relacionadas. No todas, ¿ok? Pero muchas veces voy a contestar porque mi intención es fomentar que ustedes piensen. Y cuando hay pensamiento, hay preguntas. ¿Ok? Así que quiero preguntas, quiero que se hagan un resumen mental que no les tiene que tomar más de 2-3 minutos. ¿Ok? Quiero que no estén los celulares y que estén conscientes de lo que estamos viendo la próxima vez para no tener que hacer una síntesis de todo el tiempo demasiado profunda. Vamos a hacer síntesis todo el tiempo, pero que sean lo más pequeñas posible. ¿Ok? ¿Estamos? Gracias. Dígame. Entonces lo que vamos a ver ahora es hacer Ketabot. Sí. Perek Shishi Mishnah Shesh. Sí, eso es lo que vamos a ver. La Mishnah, a ver, ahí está. ¿Los libros? Sí, claro, se pueden, pero vamos a hacer 3 minutos, 2 minutos, así que no sé si vale mucho la pena. La Mishnah comienza diciendo una cosa muy extraña. Sí. La Mishnah comienza así. Dolá Torah yoter mina keuna umina malchut. Es más grande la Torah que el sacerdocio y que el reinado. Shamalchut niknet vishloshim ma'alot, porque el reinado se adquiere con 30 niveles. Va keuna ve'esim be'arva, y el sacerdocio con 24. Vea Torah niknet verbaim ushmona devarim, y la Torah se adquiere con 48 cosas. Ve eluen, y estas son: Be Talmud, Be Shmiat Ozen, Be Adichat Sfataim, Be Binat Alev, Be Eimá, Be Irá, Be Anavá, Be Jule, 48 cosas que si uno las cuenta son 50. ¿El sacerdocio con 20 niveles? 24. La Mishnah, si ustedes lo ven, ¿perdón? Es parte de lo que vamos a conversar, no se preocupen, va a estar. La primera parte es una explicación, una introducción al tema. Es más grande la Torah que el sacerdocio y que el reinado. ¿Por qué? Porque el reinado se adquiere con 30 niveles, el sacerdocio con 24 y la Torá con 48 cosas. Y hay un montón de preguntas para hacerse en eso. Primera pregunta para hacerse. Lo primero, acuérdense que estamos hablando de que yo lo escribí un Tana, es decir, cada palabra cuenta, cada orden en las palabras también cuenta. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer por encima porque tenemos que terminar.
pero solamente para que vean el nivel de precisión de lo que está diciendo. Es más grande la Torá que el sacerdocio y que el reinado, porque el reinado se adquiere con 30 y el sacerdocio con 24, y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque está en un orden que no es ordenado. Fíjense, es más grande la Torá, primero la Torá, que el sacerdocio y que el Malhut, que el reinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reinado se adquiere con 30, partió por el final. Después trae el sacerdocio, se adquiere con 24. En ambos casos usa la palabra ma'alot, niveles, grados. Pero si ustedes ven a lo que se refiere, son 30 o 24 regalos que marcan la diferencia entre un rey y un súbdito, o entre un Cohen y una persona Stam. Es decir, no es una ma'alá de la persona, es un regalo. Y para peor, cuando viene a decir de la Torá, dice Torah niknet be'arbaim be'shmone dvarim. No dice ma'alot, dice dvarim. Y la Torá se adquiere con 48 cosas. ¿Por qué no dijo niveles? Es como si ustedes fueran a comprar, esto se compra con $1.000, esto se compra con $2.000 y esto con 3 manzanas. Nada que ver. ¿Cuál es la relación? Y la Torá es para todos. Para llegar a ser rey se pide un poco de cosas más específicas y para ser cohen. No, porque no se le pide al rey. El rey tiene. No tiene ninguna relación. ¿Ven? No calza. Lo que dice el texto es muy raro. Está desordenado. No calzan las palabras. Y vamos a ver que hay otro montón de cosas que no funcionan bien en el texto. ¿Ok? Pero tanto el rey como el sacerdote tienen que cumplir con la Torá. Sí, pero nosotros respetamos a quién respetamos más. ¿Al rey, al sacerdote o al jajam? Cuando decimos, por ejemplo, en el Gatanazón, primero decimos Baruch o Arim. Sé lo que dice la Mishnah. Según lo que dice la Mishnah. Al jajam. ¿Por qué respetamos más al jajam? Porque lo adquirió con 48. Es más grande la Torá que el Malhut y que la Keunah y el Malhut. Así es más importante el jajam que el rey o que el sacerdote. Pero un segundo, ¿a quién estamos esperando? ¿A un jajam importante o a un rey? ¿A quién estamos esperando? Al rey, al Mashiach. El Mashiach es un rey. Y que haya Betamikdash. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que el Cohen pueda hacer su abodá. ¿Qué tiene que ver con el jajam? Jajamim hay todo el tiempo. ¿Por qué la Mishnah dice que es más importante o más grande la Torá? Y aparte, no habla de la Torá. Perdón, no habla del jajam, habla de la Torá. La Torá es más grande que el Malhut y que la Keunah. No es el Cohen, no es el Melech y no es el jajam. Es la Torá. ¿Entienden que hay un montón de cosas raras en este cuento? Peor todavía, porque cuando empecemos a ver, se van a dar cuenta que las palabras que usa, que son las midot que se tienen que adquirir para tener Torá, van a ver que la mayor parte hay que redefinirlas porque no se entiende por qué esto es una cosa. Betalmud, la primera que vamos a estudiar. Los dvarim no